¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Nuevamente, tomando un tema de álgebra relacionado con los intervalos. Estimados estudiantes, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio virtual del saber. Seguirles reiterando que somos miembros de un gran equipo, de una gran comunidad educativa, que valoramos la oportunidad de superar estos tiempos complicados que nos ha tocado vivir actualmente. En tal sentido, nos enfocamos en encontrar la excelencia de sus logros, tanto en forma eh, integral como personal, para que cada uno de ustedes eh, lo, des- lo desarrolle en el entorno en que viven. Por lo que estos propósitos nos motivan a seguir uniendo esfuerzos, tanto de parte de ustedes como de nuestras, y lograr la meta ansiada de los buenos aprendizajes. Agradecer a nuestro niño Jesús de Praga por darnos la vida y salud y felices de ser sus fieles devotos. En cuanto a los acuerdos de convivencia, nuestras clases virtuales, como es de su conocimiento, son espacios donde se vivencian valores tales como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, la justicia y la empatía. Creemos que son indispensables para una saludable convivencia. Dentro de estos acuerdos de convivencia, también debemos rescatar en cada proceso que consideramos la asistencia puntual y el cuidado de mi presentación personal. Asimismo, el ingreso a la clase debe ser con cámara activada. También el ingreso a la clase debe estar el micrófono desactivado, activado para el saludo respectivo. En cuanto a las consultas, que se darán de acuerdo a las indicaciones dadas, y el trato con los compañeros tiene que ser con equidad, sin discriminación alguna. De igual manera, recordarles las 5 palabras mágicas, regla de oro o regla de cortesía, es decir, los buenos días, los por favor, las gracias, el pedir permiso, el despedirse con el hasta luego. Creo que son partes de esta regla de cortesía o que también las conocemos como reglas de educación. ¿Cuáles son los propósitos y evidencias de aprendizaje? La competencia que trabajamos el día de hoy resuelve el problema de regularidad, equivalencia y cambio. Las capacidades que movilizan el logro de esta competencia es argumenta afirmaciones y define una expresión algebraica. Relaciones de cambio y equivalencia, usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. Define el intervalo de números enteros e identifica los tipos. Efectúa operaciones de unión e intersección entre intervalos. Efectúa operaciones de diferencias y complemento entre intervalos. Nos da evidencia la gráfica de los diferentes tipos de intervalos que existen. Determina la cantidad de números enteros que puede contener un intervalo, según su tipo. Grafica las operaciones con intervalos. Grafica y calcula el complemento de un intervalo. Asimismo, crea situaciones problemáticas tomando en cuenta la pandemia que actualmente vivimos. Aquí hay una idea de lo que vamos a trabajar, ¿no? Son los intervalos con sus diferentes representaciones, lo que detallaremos en las siguientes diapositivas. ¿Cómo será la evaluación? Todos sabemos que la evaluación es permanente, pero es muy importante también conocer los respectivos criterios que harán que logres, en este caso, la competencia que estamos trabajando. La competencia es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y los criterios son, estarás en inicio, si graficas incorrectamente,
los diferentes tipos de intervalos, determinas incorrectamente la cantidad de números enteros, graficas incorrectamente las operaciones con intervalos y graficas incorrectamente y calculas el complemento de un intervalo. Entonces, ese es el criterio que estarás en inicio si no lo haces bien o no lo hiciste simplemente. Estarás en proceso si de lo anterior haces algunos procedimientos, algunos resultados, algunas gráficas, etc. Estarás logrado si realmente todo lo anterior lo haces correctamente, ¿no? Graficas correctamente, determinas correctamente la cantidad de números enteros que pueden contener un intervalo, graficas las operaciones con intervalos en forma correcta, asimismo el cálculo del complemento también de un intervalo. Estarás en destacado si creas y propones correctamente todo lo anterior. Veamos entonces qué es un intervalo, en este caso, en nuestro tema. Comenzamos con intervalo de números enteros. Es el conjunto de todos los enteros que estén comprendidos entre dos números dados, los cuales se denominan extremos del intervalo. Recuerda que el conjunto de los números enteros, representado con la letra Z, abarca todos los números, tanto negativos como positivos, y llega hasta el infinito en ambos lados de la recta numérica. Por lo tanto, en rigor, no existe un comienzo ni un final. Gráficamente, sería esta la representación, ¿no? El cero es el límite, a la izquierda de menos infinito y a la derecha hasta más infinito. Esto vendría a ser un intervalo, ¿no? Donde tenemos sus extremos. ¿Por qué extremo inferior? Porque es de menor, aparentemente de menor valor. Y de extremo superior porque va en aumento. Va desde el menos infinito hasta el más infinito. Estos símbolos que vemos acá, estos círculos, los vamos también a representar más adelante. En este caso los estamos considerando justo en el punto del extremo, no en esta posición, pero que también es válida la forma representativa. Tipo de intervalos. Intervalo abierto. Es el conjunto de números enteros, representados con la variable x, comprendidos entre dos números dados. Estos números son A y B. B es mayor que A, los cuales no se consideran en dicho conjunto. Esto hay que tenerlo clarísimo. Gráficamente se representa así. Como vemos, los símbolos ahora los tenemos en el extremo mismo y en este caso están no sombreados. Esto me da a entender que estos valores no los debo considerar en este caso en el conjunto de los números enteros que se pueden representar. Matemáticamente lo puedo escribir así. X pertenece a abierto A, abierto B, que significa A menor que X, X menor que B, ¿no? Esta sería la relación que me hace o me da a entender que cuando yo tengo de esta forma la relación, los dos extremos no se consideran ni A ni B. Veamos un ejemplo. Nos dan este intervalo, abierto 2, abierto 16, y podemos definir que está formado por todos los números enteros mayores que 2, pero menores que 16. Es decir, X pertenece a este conjunto, o que digamos a este intervalo, 2, 16 abiertos, pero su significado es 2 menor que X menor que 16. No considero ni 2 ni 16. Por lo tanto, este sería, digamos, los valores que realmente toma X en este intervalo. Va desde 3 hasta 15. Como ven, 2 ni 16 no se considera. Después tenemos también el intervalo cerrado. ¿Qué nos dice la definición? Que es el conjunto de números enteros, ¿no es cierto?, comprendidos entre dos números dados A y B. En este caso, los cuales sí se consideran en dicho conjunto. Entonces, gráficamente lo representamos así, ¿no? Como se dan cuenta, ahora están sombreados los extremos. Esto me da a entender que A y B hay que considerarlo.
Matemáticamente lo escribimos así, ¿no? X pertenece, en este caso, corchete significa intervalo cerrado y significa A menor o igual que X menor o igual que B. Fíjate que el símbolo acá es menor o igual. Menor o igual es la relación. Esto me da a entender que sí debo considerar el extremo A y B. Un ejemplo. En el siguiente intervalo tenemos cerrado menos 5, cerrado 2. Está formado por todos los números enteros mayores o iguales que menos 5, pero menores o iguales que 2. Eso significa entonces que todos los valores desde menos 5 hasta 2 tengo que considerarlos. ¿Ok? Entonces mi respuesta al conjunto solución sería lo siguiente. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 1, menos 1, 0, 1, hasta 2. ¿Ok? Vemos ahora el intervalo semiabierto por la izquierda. Está formado por el conjunto de todos los números enteros mayores que A, pero menores o iguales que B. Esta determinación menores o iguales que B me dan a entender que tengo que considerar a B. Gráficamente sería así. Esto no se considera y este sí. ¿Se dan cuenta? Lo sombreado es que permanece o pertenece en este caso al resultado. Lo no sombreado no pertenece o no se considera. Matemáticamente entonces sería X pertenece abierto a B cerrado, significa A menor que X menor o igual que B. Este sería nuestro ejemplo, ¿no? Me dan el intervalo 14 abierto con 22 cerrado. Entonces está formado por todos los números enteros mayores que 14, pero menores o iguales que 22. Es decir, 14 menor que X menor o igual que 22. No se considera 14, pero sí 22. Luego entonces nuestra eh, conjunto solución sería desde el 15, el inmediato, hasta el 22. Intervalo semiabierto por la derecha. Está formado por el conjunto de todos los números enteros mayores o iguales que A, pero menores que B. Gráficamente sería así, ¿no? Sombreado a la izquierda, no sombreado a la derecha. No se considera entonces B y sí se considera A. Entonces matemáticamente sería así. X pertenece cerrado a abierto B, que significa A menor o igual que X menor que B. Se considera A y no se considera B. El siguiente entonces intervalo que nos dan es cerrado menos 1 hasta 9 abierto. Entonces está formado por todos los números enteros mayores o iguales a menos 1, pero menores que 9. Es decir, de esta manera, ¿no? Menos 1 menor o igual que X menor que 9. Menos 1 se considera y 9 no. Tendría que ser el anterior, inmediato anterior, que será en este caso 8, ¿no? Veamos, y ahí está la respuesta. Va desde menos 1 hasta 8. También tenemos intervalos al infinito. Es decir, cuando un intervalo solo tiene uno de los extremos conocidos, se denomina intervalo al infinito. Algunos de estos se muestran a continuación, ¿no? Por ejemplo, el intervalo infinito por la derecha, es decir, cerrado por la izquierda. Eh, Aquí la relación se escribe de esta manera, ¿no? Cerrado a hasta más infinito abierto. ¿Qué significa? Que X es mayor o igual que A, ¿ok? Es decir, se considera desde A para adelante, ¿no? Por ejemplo, si me dan X pertenece a 18 cerrado hasta más infinito abierto, significa que X mayor o igual que 18. Considero entonces desde 18 hacia adelante, ¿no? Normalmente puedo representar los tres primeros valores y poner hasta más infinito, ¿ok? Cuando el intervalo infinito por la derecha, también abierto por la izquierda, es de esta forma, entonces aquí la relación es X mayor que A.
Eso nos da a entender que no debemos considerar A, sino el inmediato o el siguiente inmediato, ¿ok? Por ejemplo, tendré aquí menos 3 más infinito. Significa entonces x menos mayor que menos 3. Como se dan cuenta, el menos 3 en el conjunto solución no se considera, sino el siguiente sería menos 2, menos 1 hasta el infinito. Puedo solamente representar los tres primeros y pongo menos infinito. O en este caso, más infinito, ¿no? Porque es abierto por la izquierda, ¿no? Infinito por la derecha. ¿Se dan cuenta? Igual que el anterior, pero aquí es abierto, acá es cerrado. Ahora todo lo contrario. De igual manera, si hubiera uno cerrado aquí, ¿no es cierto? Tendría que considerarlo menor o igual que b. Pero como aquí es abierto, simplemente considero desde menos infinito abierto hasta b abierto. Y la relación sería x menor que b. Si me dan este caso, por ejemplo, menos infinito hasta menos 7, abierto significa x menor que menos 7. ¿Desde dónde entonces máximo debo considerar el valor? El inmediato anterior. ¿Cuál sería? Menos 8, ¿no? Entonces podría ser menos 10, menos 9, menos 8, desde menos infinito, ¿no? Menos infinito y todos los valores que pueden estar aquí representados. Ahora, si esto fuera cerrado, simplemente acá sería cerrado, entonces acá sería menor o igual que b. Entonces, si también fuera cerrado, sí se consideraría el menos 7. Entonces acá sería ya no de menos 8, sino terminaría en menos 7. ¿Ok? Entonces, lo que cambia, lo único que varía sería lo sombreado. El resto es similar. Bien, veamos ahora las operaciones con intervalos. Para efectuar operaciones con intervalos debemos tener presente que un intervalo es un conjunto de números, ¿no? Por lo tanto, las operaciones entre intervalos serán iguales a las que se realizan entre conjuntos. Es decir, cuando veíamos conjuntos, en cuanto a las operaciones, se hace tan similar con la única diferencia que ahora son intervalos. Veamos la unión, por ejemplo. Nos dan los intervalos A y B, 2 abierto, 2, 8, cerrado 5 con 12 abierto y nos piden hallar la unión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Primero, determinar qué valores o qué elementos tiene, por ejemplo, A. Si nos damos cuenta, A está entre 3 y 7. Y aquí estaría B entre 5 y 11, ¿no? Veamos. A está entonces entre 3 y 7 y B entre 5 y 11. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos han pedido? La unión. En conjuntos, ¿qué hacíamos? Uníamos todos sus elementos y no repetíamos los comunes. ¿Ok? Y esa es la respuesta que debemos tener aquí. Entonces, la unión va a ser desde 3, ¿no es cierto? Porque es abierto, sigue el siguiente, hasta el 11. Esa sería la respuesta de la unión. Entonces, gráficamente, ¿cómo sería? De acuerdo a los datos que me dan, por ejemplo, el conjunto A sería, o el intervalo A sería 2 abierto, 8 abierto. Y el intervalo B sería 5 cerrado, por eso está sombreado, y 12 abierto. Listo. ¿Cuál sería mi unión? Va desde 2 hasta 12. ¿Pero considero 2 y 11? No. Entonces el que sigue sería 3 y el antes de 12, 11. Y ahí está la respuesta. ¿Te das cuenta? Es completamente similar a los conjuntos. La intersección de igual manera, ¿no? Nos dan, por ejemplo, los intervalos C y D, 3 abierto, 9 cerrado, y D abierto 7, abierto 14, y nos piden hallar la intersección. Entonces, lo primero que hacemos es buscar nuestros términos, descomponiendo. Entonces, C está entre 4 y 9, y D está entre 8 y 13, ¿ok? Entonces, si me piden intersección, es el común de ambos. ¿Cuál es el común de ambos? 8 y 9. Y listo. Ahí está la intersección. Ahora, esto gráficamente sería así, ¿no? Entonces, 3 cerrado 9, 7 abierto, 14 abierto.
La intersección de ambos viene a ser entonces el resultado que acabamos de mencionar, ¿no? Como aquí está abierto, considero el que sigue, el 8, ¿no? Por eso es 8, 9. 9 sí, porque está cerrado, ¿ok? Después tenemos la diferencia de intervalos. Entonces, en la diferencia, por ejemplo, nos dan M y P. M es cerrado menos 3, 7 cerrado. P es 1 y 8 abiertos. No piden hallar M menos P. Entonces, cuando se trata de diferencia, entre ambos, digamos, no consideramos los comunes de ambos, no se consideran, se considera lo que sobraría o lo que no es común, en este caso, entre M y P. Lo que prevalece de M, porque es M menos P. Si fuera al revés, P menos M sería también diferente. Entonces, ¿cuál sería nuestra solución? Primero los intervalos, que en este caso son desde menos 3 hasta 7, PM, y P que sería desde 2 hasta 7, como vemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes a ambos? Va desde 2. Los no comunes son desde menos 3 hasta 1. Esta vendría a ser el resultado de mi diferencia, ¿no? Entonces, M menos P sería menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Si graficamos, esta sería nuestra gráfica, ¿no? En cuanto a M, menos 3 cerrado, 7 cerrado. En el otro caso, 1 abierto y 8 también abierto. ¿Ok? Entonces, la diferencia es lo no común. ¿Y cuál es lo no común? Desde menos 3 hasta 1, como vemos acá, ¿ves? El resultado. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Ok? ¿Por qué se considera aquí 1? Porque el que sigue de esta relación es 2, ¿no es cierto? Porque aquí ya no se consideraría el 1 de este, digamos, de este intervalo. Por eso es hasta 1. Complemento de un intervalo. Cuando hablamos de un complemento, se relaciona a lo siguiente. Por ejemplo, nos dan este, este intervalo hacia el infinito por la izquierda, desde menos infinito hasta 15 cerrado, y nos piden que determinemos el complemento de ese conjunto, ¿no? El complemento de este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, vemos qué elementos tiene ese intervalo, ¿no? Y pensando, observando, si es desde menos infinito, viene hasta el 15, ¿ok? Por eso viene desde menos infinito hasta 15. Vuelvo a repetir, puedo solamente representar los tres últimos o tres primeros y ponemos el menos infinito delante. Ahora hallamos el complemento. ¿Y qué cosa es el complemento? Todo lo contrario, en este caso del conjunto o del intervalo A. Es decir, si aquí están los datos hacia la izquierda, el complemento sería los datos a la derecha, ¿no? Que sería en este caso este resultado, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, hasta el más infinito. Gráficamente sería así, ¿no? Lo del lado izquierdo sería la representación del complemento formal de A y el complemento, fíjate, sería al lado derecho. Ojo, que cuando yo tengo esta representación, el apóstrofe, significa complemento, ¿no? Tengamos en cuenta que en los gráficos de los intervalos abierto y cerrado, notamos que los pequeños círculos sobre los extremos, en el caso del intervalo abierto, están sin pintar, y mientras que en el intervalo cerrado están pintados. Este detalle se usa para diferenciarlos, ¿no? Por lo tanto, si el extremo se considera en el intervalo, el pequeño círculo se deja pintar, o se debe pintar. Caso contrario, se deja sin pintar, ¿ok? Recuérdalo. ¿Qué ideas claves tenemos de esta sesión? Que el intervalo de números enteros es el conjunto de todos los enteros que están
que estén comprendidos entre dos números dados, los cuales se denominan extremo del intervalo. Recuerda que el conjunto de los números enteros abarca todos los números, tanto negativos como positivos, y llega hasta el infinito, ¿no? En ambos lados de la recta numérica. Por lo tanto, en rigor no existe un comienzo ni un final. ¿Qué tipo de intervalos tenemos? ¿No? Los que hemos estudiado: intervalo abierto, cerrado, semiabierto por la izquierda, intervalo semiabierto por la derecha. En cuanto a las operaciones, tenemos entonces que para efectuar operaciones con intervalo debemos tener presente que un intervalo es un conjunto de números, por lo tanto las operaciones entre intervalos serán iguales a las que se realizan entre conjuntos. Estimado estudiante, te recuerdo que la práctica constante del autoaprendizaje genera conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades y aptitudes que hacen que efectivices tus aprendizajes. Anímate y practica desarrollando situaciones problemáticas del tema que estamos trabajando. Ello fortalecerá tu aprendizaje. Activa tu creatividad proponiendo situaciones problemáticas relacionadas con la realidad de la pandemia que vivimos actualmente. No dudes en hacer consultas, las puedes hacer a través de nuestra plataforma y en el menor tiempo te daremos la respuesta. Ánimo, está en ti obtener los mejores resultados. Confía que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. Aquí un pensamiento de superación de Orson Welles. Dice: solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer, y ese soy yo mismo. Mira, qué interesante, ¿no? En toda decisión para hacer las cosas, todo depende de uno, en este caso, de ti. Si tú quieres, resuelve los problemas. Si tú quieres, resuelves todos los, digamos, inconvenientes que se te puedan presentar. Si tú quieres, haces lo que se te indica. Entonces, aquí nadie obliga a nadie, ni tu familiar, ni en este caso yo como docente, tampoco te puedo decir que hagas algo. Tú lo decides, pero el que tú decidas tiene que ser con respecto al logro positivo que tengas que obtener en todo esto. Tú tienes que decidir y lograr que todo lo que te presente lo resuelvas, lo hagas en forma positiva. ¿Ok? Entonces, qué importante tu decisión. Entonces, esto para que lo tomes en cuenta. Estimados estudiantes, me despido de cada uno de ustedes. Agradezco su atención y les reitero que tú puedes. No hay nada difícil, todo es posible. ¿Ok?